Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Arrancamos con una información de ultimísimo momento. Todo indica que en la jornada de hoy la jueza del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Altamirano, ha presentado su renuncia ante el gobernador de la provincia con fecha de hoy, ¿sí?, en carácter indeclinable. Mientras tanto, también presentaron su renuncia la doctora Falcone y el doctor González, con la diferencia que ellos lo hicieron ante el presidente del Superior Tribunal, el doctor Otaola, y con fecha al 1 de junio. Esta es la información de último momento recogida en el propio Palacio de Tribunales. Con esta novedad comenzamos a hacer esta sobremesa contándole que fueron 3 días muy agitados en la política nacional, sobre todo para Gerardo Morales. ¿Por qué? Porque el día lunes, el periodista Carlos Pani, en su programa Odisea Argentina, hizo un editorial donde cuenta algunas cosas que ya se sabían hace mucho tiempo, secretos a voces. ¿Cuáles eran? Los acuerdos, en algunos casos inconfesables, de Gerardo Morales con el kirchnerismo puro, el más rancio, con Sergio Massa, al cual los une una alianza política electoral hace mucho tiempo, y con el propio Alberto Fernández. Pani dejó en su programa y después en un editorial en el diario La Nación que esto formaba parte de un acuerdo de Morales entre estos 3 dirigentes a fin de garantizarle de alguna manera al frente de todos algunos movimientos que pretenden hacer en el Consejo de la Magistratura. En la jornada de hoy, el periodista Roa, editor del diario Clarín, también publica un artículo en idénticas características a la de Pani. En un ratito muy chiquitito escuchamos lo que decía el diario de La Nación, que vamos a hacer una lectura textual. Adelante, por favor. Acuerdo de Cristina con Alberto Fernández, Massa y Gerardo Morales por la magistratura. Todo el mundo, menos los que tramaron, pensó que la vicepresidenta rompió sola el bloque. Tuvo una ayuda inesperada. Gerardo Morales hizo el milagro de juntar a Cristina y Alberto Fernández para acordar el nombramiento del senador y la diputada que se sumarán al Consejo de la Magistratura. Y así, el gobierno pudo salir de la encerrona en que estaba metido por una sentencia de la Corte. Se quiso hacer creer que, sin que Fernández se enterara demasiado o nada, Cristina había urdido la ruptura de su bloque en el Senado, para, con forceps, ponerse un consejero más que le correspondía por ley a la segunda minoría, o sea, a la oposición. Muchos de su feligresía y de afuera también le festejaron la picardía porque la pensaron como de ella y en un punto equiparable a la que le había permitido al macrismo ubicar a Tonelli en el mismo consejo en 2015. Pero la maniobra de Cristina no fue pergeñada en soledad. Equivocados todos. La trampa sin disimulo de dividir el bloque para poner al camporista Martín Doñate en un abrir y cerrar de ojos, ya cuestionado judicialmente, requería más trampa, y ahí surgió una asociación que anda bien lejos de lo que debieran ser los códigos de una política más pensada para el país que personalmente para sus actores. Se había acabado el plazo de 4 meses fijados por la Corte, y esa noche en Olivos estaban Fernández con su secretaria legal Vilma Ibarra, el todoterreno Sergio Massa, jefe de diputados, el múltiple jefe de asesores presidencial Juan Manuel Olmos, el hasta hace poco jefe de la magistratura Diego Molea y el profesor de Constitucional Andrés Gil Domínguez, al que llamaron para que los ayudara a encontrar una vía jurídica que permitiera escapar del atolladero. Es el mismo Domínguez que integró la comisión Veraldi, que Fernández, ninguneando al Congreso, armó a mediados del 2020 para subir la cantidad de miembros de la Corte y licuar el poder de los jueces de Comodoro Pi. 2 puntos que se tocaban en uno: salvar a Cristina de las causas por corrupción. Ahí debatían de un lado de la línea telefónica los conjurados en Olivos y del otro Cristina
con Jerónimo Ustarrós, representantes del gobierno en la magistratura y hermano del ministro Guado de Pedro, uno de los jefes de la Cámpora. Pero siguen las firmas y entre ellas la más sorpresiva, incluso para los propios, la de Morales, gobernador de Jujuy y jefe del radicalismo. ¿Qué pensás, Yuto?, le preguntaba Massa a Morales, llamándolo con el apodo que él sabe por qué se lo puso. Massa coordinaba todo por teléfono puesto en altavoz. La primera parte del acuerdo fue que Massa designara a la radical santacruceña Roxana Reyes como consejera y que Cristina volteara al opositor Luis Juez para poner a Doñate en su lugar. Otra, hacer aprobar en diputados el proyecto de reforma a la magistratura que Cristina sacó en el Senado con el número justo y gracias al empujón final del rionegrino Hueretilnec. Rústico y peleador, Morales aspira a participar del Premio Mayor en 2023 y para salir en los medios se siente obligado a buscar siempre la polémica, agrediendo muchas veces a los propios aliados. Los diputados de Morales han sido con Massa un solo corazón y se apartaron del bloque para votar con el gobierno no solo en cuestiones claves, como el manotazo de los recursos de la ciudad. Con el pretexto de la gobernabilidad, la diputada Burgos votó con el kirchnerismo 70 veces y el diputado Rizzotti 80. No es casual que Rizzotti sea el presidente de la Comisión de Transporte del área que Cristina y Fernández le entregaron a Massa. De cajón, el pacto, o como se lo quiera llamar, será negado como hizo Morales, que se mandó sin avisar a ningún socio. Pero habrá en Juntos una reunión de mandos que estará para alquilar balcones. Pueden ocurrir varias cosas. Que también digan aquí no ha pasado nada, que es un invento periodístico, que se niegue pero a medias, o que no se diga nada. Si aparece otra, es incógnita. Como, ¿qué dirá a todo esto Lilita Carrió? Bueno, esto fue publicado en el diario Clarín en la jornada de hoy, firmado por el editor de Clarín, el señor Roa. De todas maneras, obviamente, tal cual dice esta nota, Morales salió inmediatamente a desmentir a través de redes sociales y a través de algunas publinotas. Por supuesto, desmentidas que de por sí quedaron cuanto menos poco creíbles, en algunos casos hasta cortas y mediocres, a punto tal que Laura Alonso, referente del PRO, lo trató directamente de traidor en su red social de Twitter. Pero quien también tuvo muchos detalles sobre esto, y lo decíamos recién, es el periodista Carlos Pani en su programa Odisea Argentina y después en su habitual columna semanal en el Diario de la Nación. 1 minuto y medio dura Pani. A ver, adelante, por favor. El radicalismo en la Cámara de Diputados tuvo otro juego. Massa primero intentó una impugnación bochornosa con el juez Alonso de Paraná y después acordó con los radicales la designación de Roxana Reyes, una diputada por Santa Cruz. Gran signo de interrogación. ¿Hubo alguna negociación para esta designación? ¿Por qué pregunto esto? Porque 3 personas muy informadas me hicieron saber que según ellos, y uno de ellos no es que según ellos, participó de las conversaciones, hubo una negociación de la cual gran parte del radicalismo del Congreso está absolutamente a ciegas, no lo sabe, entre 2 amigos que son hiperactivos, con una enorme afinidad, porque gobiernan juntos una provincia, Sergio Massa y Gerardo Morales. El vicegobernador de Jujuy, el segundo de Morales, es de Massa. La versión esta, subrayo la palabra versión, entre otras cosas porque estas cosas son muy difíciles de demostrar, es que Morales habría negociado una designación, que Massa no haga en la Cámara de Diputados lo que hizo Cristina en el Senado, a cambio de él darle
los diputados de Jujuy para que puedan aprobar una nueva ley del Consejo de la Magistratura que ya tiene media sanción en el Senado. Los radicales dicen ni sobre nuestro cadáver. Mario Negri, por ejemplo, que es uno de los líderes del radicalismo en la Cámara de Diputados. Pero uno recuerda, también era sobre el cadáver del radicalismo la aprobación del presupuesto, y en aquel momento Morales les dio los votos de los jujeños al gobierno en contra de su propio partido. Claro, no era presidente del partido todavía. Del mismo modo que los jujeños votaron a favor de las sanciones económicas a la capital federal, a pesar de que Morales es de la misma coalición que Larreta. También esta versión dice que Morales habría arreglado la anulación de un concurso que perjudica a su candidato como juez para el juzgado federal con competencia electoral, importantísimo de Jujuy. Y sin embargo, sería un arreglo innecesario, porque ahí sí hay un consenso extraordinario dentro del Consejo y fuera del Consejo de que ese concurso es inválido, que no tendría que arreglar nada para poder invalidarlo porque está invalidado por razones objetivas. Bueno, mañana vamos a puntualizar un poquito sobre esto último que decía el periodista Pani, este concurso para juez federal con competencia electoral. Y sí, el candidato de Morales no aprobó el examen, pero esto lo vamos a comentar un poquito ya mañana. Una última consideración política, lo que dice Roa y lo que dice Pani, lo que dice La Nación y lo que dice Clarín es lo mismo que ya se viene diciendo hace muchísimo tiempo. Los primeros que salieron a decirlo fue Rodrigo de Loredo y Jacobiti. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar del Colegio de Abogados y obviamente vamos a preguntar sobre esta noticia que acabamos de dar al principio del programa, que es la renuncia de estos 3 miembros del Superior Tribunal. El día viernes hay elecciones en el Colegio de Abogados, se eligen directores y obviamente vamos a hablar con uno de los representantes de la lista azul, me refiero al doctor Marco Espinazzi. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Marcos, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Marcos, empecemos por el tema de las elecciones el día viernes. ¿Qué se elige? Directores en el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, las autoridades de la comisión directiva del Colegio de Abogados está compuesto por un presidente y vicepresidente y luego directores y titulares y suplentes. Lo que se elige ahora es la elección de medio término, para llamarla de alguna forma, y se eligen directores, titulares y suplentes para la comisión directiva del Colegio de Abogados. Marcos, todas las encuestas que se conocen últimamente muestran que a la justicia es de las instituciones de peor credibilidad en la sociedad. Obviamente que... ojo, y no es solo en Jujuy, esto es a nivel nacional. La imagen, nadie se ponga incómodo con lo que vamos a decir, porque la realidad es que todos lo conocemos, los operadores de la justicia. No hay un solo informe, estudio que muestre satisfacción respecto del servicio de justicia. Las causas son muy variadas. Sí debo decir que el Poder Judicial no está llamado a ser un poder popular en cuanto a su decisión, está llamado a ser un poder justo. Muchas veces la justicia. No sé si popular, pero confiable, creer que se administra justicia. Pero este término confiable que vos decís, más allá que muchas veces las resoluciones justas no son populares, y toda esta crisis que hay de imagen, podemos decir, del Poder Judicial y de credibilidad, tiene que ver también con muchos otros aspectos. Tiene que ver con una cuestión de legitimación del sistema de justicia, uno de los poderes de Estado que está más lejos de la sociedad, tiene que ver con la celeridad de las causas. Entonces digo, si nosotros hoy tenemos que elegir a un representante de un poder ejecutivo, lo elegimos con el voto directo. Si elegimos al representante del poder legislativo, ya lo tenemos un poquito más lejos, a través de lista sábana, pero la representación de los ciudadanos en uno de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial, es lejana. Se construye a través de una ficción, a través de un sistema de selección de jueces, llámese Consejo de la Magistratura, Tribunal Evaluador, que está compuesto por sectores, llámese corporativos, técnicos, colegio de abogados, colegio de magistrados,
y por representantes del pueblo. Bueno, los diputados, por ejemplo. Bueno, ahí está representado el pueblo. Mire de lejos que está. Claro, pero ahí está el punto. Yo no creo que los diputados representen al pueblo. A ver, Formalmente lo representan. formalmente, la función del diputado es pero se representar al pueblo. representan de última a sí mismo o al partido, pero están muy lejos de la representación popular. Todo esto que vos decís genera una crisis de legitimación, una crisis de representatividad. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Bueno, obviamente las discusiones respecto de los sistemas de selección de los jueces es algo que está vigente todo el tiempo en el país. Se legislará, se podrá, creo que hay consenso en todos lados que debe existir un Consejo de la Magistratura. La discusión vendrá después de la conformación, este equilibrio que debe haber entre sectores. La participación ciudadana en los lugares donde se implementó el juicio por jurado ha sido un gran aporte, porque el ciudadano de golpe pasó a nada más y nada menos que resolver culpabilidad e inocencia de las personas, el ciudadano tomando la decisión en forma directa. Las reformas procesales que tienen que ver con la celeridad de las causas, que una causa vaya rápido siempre y cuando se respeten las garantías constitucionales de las personas que están involucradas, la oralidad en los procesos, que implica, por ejemplo, que el magistrado esté en contacto directo con el titular del conflicto. Hoy, lo que pasa hoy es que entre un imputado o una víctima de un delito, por ejemplo, y el juez que toma la decisión está lleno de intermediarios. Es muy grande la distancia. No lo conoce, no ni siquiera le conoce la cara. Tenemos el abogado, el de la mesa de entrada, el secretario, el sumariante, todo, el juez. Lo que a donde se tiende ahora es a ir a sistemas con oralidad, y eso implica que el juez dé la cara. Bueno, implica que hable otro idioma, que la gente lo entienda. Obviamente el Colegio de Abogados tiene que tener una opinión respecto a estas cuestiones. Ahí vamos. Una vez vino el doctor Marcelo Elías, ¿sí? Y yo le planteaba esto, que Jujuy necesita un colegio de abogados con opinión, que no quiere decir es estar en contra, quiere decir opino sobre tal tema, y me parece que sí hubo un avance cualitativo en este sentido, pero me gustaría, y este es un gusto personal, un colegio de abogados con una voz más enérgica, ¿no? Sí, en eso comparto y tengo absoluta convicción. El Colegio de Abogados tiene, por un lado, un rol hacia adentro de servicio, ¿sí? El Colegio de Abogados en este tiempo trabajó con una agenda de capacitación que nunca habíamos visto, más de 130 cursos en un año, y esto tiene que ver con que se concursaron los institutos, algo que no ocurría en otro momento. Entonces tenemos una gran diversidad dentro del colegio en la representación de cada uno de estos institutos. Y digo más, esta lista, que es donde estoy yo, que estoy a cargo del Instituto de Derecho Procesal Penal y Penal, está la doctora Dafne Rodríguez, que está a cargo del Instituto de Derecho Animal, está el doctor Daniel Ibáñez, que está a cargo del Instituto de Seguros, la doctora Sancho, que representa a Perico, que es un lugar donde el Colegio de Abogados abrió una sede, el doctor Macías, que representa a San Pedro. Se trató de hacer muy representativo a lo que venía trabajando el colegio. Ahora eso es para adentro, pero para afuera no podemos nosotros, como abogados, desentendernos que ocupamos un rol en la sociedad más que relevante, porque en definitiva, cuando hablamos de uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial como uno de los tres poderes del Estado, nosotros somos operadores. Y atrás de estos corporativos, como digo siempre, que somos los abogados, esta casta que a veces atrae personas, atrae gente, atrae familia, atrás de esto hay una cuota alimentaria, atrás de esto hay una libertad, atrás de esto hay una víctima. Entonces tenemos que tener claro, y el Colegio de Abogados tiene que tomar posición en los grandes problemas y en los grandes temas de la justicia, porque somos operadores, somos parte de la solución y somos parte del problema. Entonces, si desde nuestro lado también no generamos las autocríticas, no vamos a aportar mucho a la solución. Eso lo tenemos clarísimo. Y también tenemos clarísimo que el Colegio de Abogados, o quienes representan o pretendan representar al Colegio de Abogados, tienen que tener posición en estos temas y deben asumir incluso los costos que conlleve tomar posición en representación de un determinado colectivo que tiene intereses muy particulares, como son los abogados. Estamos dispuestos a asumir ese desafío, estamos dispuestos a asumir esos costos. Ahora, pero para asumir, en esta pata gremial, llámese, que tiene el Colegio de Abogados. Pero para asumir ese desafío me parece que hay que decirle a la política, señores, ustedes de la puerta de la justicia para afuera. Tiene que tener la independencia y la autonomía suficiente para plantear cuestiones que pueden incomodar a la clase política. Por supuesto que tiene que ser así. Si no estamos dispuestos a asumir ese rol, poco aporte le podemos hacer al Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados es una institución que tiene presencia en la sociedad,
que tiene presencia en la vida institucional y política de la provincia, y está bien que así sea. Es saludable. Es saludable. A ver, hace poco se reformó el Código Procesal Penal, se emitió una ley. El Colegio de Abogados tuvo opinión. Nos recibieron en la legislatura y dimos una opinión apoyando en líneas generales y manifestando algunas críticas que tenían que ver con cosas muy puntuales que no rompían con el espíritu del código, pero digo, tuvimos opinión, y me parece correcto que así sea, y eventualmente puede llegar... La opinión del colegio viene a enriquecer las distintas iniciativas. Pero además, este es el juego de la democracia, por supuesto. El colegio no está ni para oponerse ni para aplaudir, está para representar los intereses de los abogados, y en algunos casos aplaudirá y en otros casos criticará. Y esta sí ha sido la línea que tuvo la conducción actual del Colegio de Abogados. Que la opinión del colegio, ¿sí? ¿Es una opinión que sale desde la academia? Yo te puedo decir cómo funciona para adentro. Cuando hay temas que sobre una determinada área de conocimiento específica, el Colegio de Abogados le pide opinión a los institutos especializados, porque el universo de materia que se tramita en nuestros tribunales y en nuestra área del derecho son muy diversos, y hay idóneos. Cuando hay una cuestión, puntualmente con el Código Procesal, te doy un ejemplo, lo conozco porque yo soy justamente presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal. El Colegio de Abogados formalmente le requirió un informe al instituto para que opine respecto de esto. Pasa lo mismo con otras áreas del conocimiento. Y ustedes opinan desde la academia. Totalmente desde la academia y desde la objetividad y de los idóneos, y se debate internamente y generamos una opinión respaldada en la academia, por supuesto que sí. Y aparte en las experiencias comparadas y los que estamos en determinadas áreas del conocimiento en forma permanente interactuamos con operadores de otras provincias incluso que nos amplían nuestra visión, y bueno, todo eso volcamos aquí. ¿Hay un respaldo? Sí, por supuesto que hay un respaldo académico. Y insisto, esto tiene que ver con una saludable decisión que tomó el Consejo Directivo en su momento, que fue concursar los cargos de presidentes de institutos. Y la verdad, André, hay una representación muy variada. No todos piensan lo mismo, ni políticamente, ni socialmente. Pero está bueno que así sea. Y están algunos más ubicados más a la derecha, más a la izquierda de su razonamiento político, pero nadie puede discutir que quienes están al frente de los institutos son idóneos en la materia. ¿Por qué es importante la elección del viernes? Es importante porque, por un lado, se va a definir la continuidad o no de una política de gobierno que tiene este Colegio de Abogados, que tiene en sus bases una gran diversidad, y eso creo que lo enriquece. Tiene que ver con darle continuidad a muchas de estas cosas, y también será con la impronta que traerán los nuevos integrantes. Obviamente los que nos sumaremos tendremos nuestra propia visión. Pero creo que se vienen tiempos donde, yo he escuchado tu editorial, no puede ser ajeno el Colegio de Abogados a todo esto que está pasando. Somos parte de operadores. ¿Nos preocupa lo que pasa en la justicia? Sí, por supuesto que nos preocupa lo que pasa en la justicia. Nos preocupa que de un día para otro se inicien 3 juicios políticos a 3 jueces del Superior Tribunal de Justicia, y sí, nos tiene que preocupar. Nos preocupa que renuncien 3 jueces, nos preocupa que todos los jueces de control de la provincia de Jujuy estén o imputados o con un jury de enjuiciamiento. Todos los jueces de control en San Salvador de Jujuy están o imputados. Bueno, por supuesto que nos preocupa. Afecta a la independencia del Poder Judicial y bueno, por supuesto. Entonces, no puede ser ajeno a este razonamiento. Esto es grave, ¿no? Porque cada juez de control está con una daga en el cuello, que es el número que tiene un partido político en la legislatura. Y la verdad es que no debería incomodar a nadie lo que decimos, pero es un tema que nos tiene que preocupar. Los abogados de la matrícula que litigan y que no tienen ningún interés en las cuestiones políticas, pero que litigan y hacen planteos que entienden que están ajustados a derechos, pero que son más jugados, y sienten que sus jueces están condicionados en hacer alguna resolución medio novedosa o medio que incomode a alguien. Entonces, claro que nos tiene que interesar como Colegio de Abogados. No podemos mirar para el costado de esto. Y digo, sería mucho más fácil no meternos en estas cosas. Y para mí personalmente, o para los que integran la lista, o para el colegio institucionalmente, seguir con nuestro trabajo cotidiano. Pero si no estamos dispuestos a dar estos debates, no podemos estar en el colegio. Digo, los debates se van a dar. El colegio no puede ser ajeno. Se habla de la reforma de la Constitución.
La política definirá el mérito, oportunidad y conveniencia de esa reforma. Ahora, si se llega a hacer, el colegio no puede estar afuera de la opinión de una reforma constitucional donde se va a tocar, por ejemplo, la estructura del Poder Judicial. Claro, lo más saludable sería que antes de decidir la reforma lo llamen al colegio de abogados, a los ingenieros, a todos, digamos, porque Sí, es por algo supuesto. que incluye a toda la La sociedad. Constitución es el punto de partida de toda la normativa interna que tenemos en la provincia de Jujuy. Marcos, ¿a partir de qué hora y dónde se vota el viernes? Se vota en las distintas sedes que tiene el Colegio de Abogados, desde las 8 hasta las 16. Digo en distintas sedes porque acá también fue una gran pelea en esta semana para que se habiliten mesas en todos los lugares donde tiene una sede el Colegio de Abogados, Perico, San Pedro, Libertador, Tilcara, San Salvador de Jujuy, porque la verdad es que le estamos poniendo mucho obstáculo a los colegas que litigan en el interior de la provincia, y la verdad es que la participación en los últimos años siempre fue menor porque para poder Es complejo votar. tenían que trasladarse, tenían que dejar trabajo y demás. Entonces, y además acompañando una realidad, no podemos no tener una urna abierta donde hay una sede del Colegio de Abogados, que fue acompañando también el proceso. Por eso te digo, mirá cómo aplaudiremos cosas y renegaremos sobre otras, pero el Colegio de Abogados fue acompañando un proceso de regionalización de la justicia que nos pareció una medida súper saludable. Acercar la justicia a la gente es saludable, no solo para el justiciable, para el abogado libertador, que antes para presentar un escrito tenía que trasladarse a la ciudad de San Pedro, claro, con cortes de ruta en el medio y con responsabilidad personal del abogado que no podía llegar a presentar un escrito. Entonces, aplaudimos y recibimos con los brazos abiertos este tipo de políticas, de decisiones políticas institucionales de regionalizar la provincia, y el Colegio de Abogados acompañó este proceso porque fue abriendo sede a donde se abría y esto pasó en este último año. Claro. Marcos, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.